Durante la cena de Navidad, mi esposa propuso el juego de intercambiar parejas con su hermana menor. Acepté con una sonrisa, pero ellos no sabían que yo ya conocía su plan secreto. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a pino y a ponche de frutas llenaba la casa de mis suegros, un aroma denso y dulce que siempre había asociado con la calidez familiar. Pero que esa noche se sentía como el perfume barato de un ambientador tratando de ocultar el hedor de algo podrido. Estábamos en Nochebuena, el clímax de la hipocresía anual de la familia del Monte. Mi suegro, el señor del Monte, presidía la mesa con su habitual aire de patriarca benévolo, mientras mi suegra revoloteaba, asegurándose de que la fachada de familia perfecta estuviera impecablemente pulida para las fotos de Instagram. Yo soy Ciro. O, al menos, lo que quedaba de él. A mis 35 años, había construido una firma de arquitectura desde cero, un logro que en esta familia solo servía para financiar el estilo de vida que mi esposa, Amalia, creía merecer. Llevábamos casados 7 años, un edificio que yo había diseñado con amor y dedicación, sin darme cuenta de que los cimientos estaban plagados de termitas. Sentada frente a mí, Amalia era la imagen de la perfección. Su vestido rojo carmesí contrastaba con la palidez de su piel, y su sonrisa, esa sonrisa que una vez me había parecido un amanecer, ahora tenía el brillo frío y afilado de un bisturí. A su lado estaba su hermana menor, Elisa, quien parecía un pajarito asustado, encogida en su silla mientras su esposo, Damián, mi cuñado, mantenía un brazo posesivo sobre sus hombros. Damián siempre me había mirado con una mezcla de desdén y envidia mal disimulada. Él era todo apariencia y cero sustancia, un traje caro sin nadie adentro. La conversación fluía como un río de lodo espeso, chismes de la alta sociedad de Querétaro, quejas veladas sobre el servicio, elogios vacíos. Yo participaba lo mínimo, limitándome a sentir y a sonreír, una máscara que había perfeccionado con los años. Entonces, justo cuando mi suegra trajo el postre, un flan tembloroso que parecía tan nervioso como yo me sentía, Amalia dejó su copa de vino sobre la mesa con un chasquido deliberado. Oigan, dijo, su voz con un matiz juguetón que me heló la sangre. He estado pensando, nuestras vidas se han vuelto tan predecibles, ¿no creen? Mi suegro soltó una risita. La predictibilidad es buena, hija. Significa estabilidad. Ay, papá, no seas anticuado, replicó Amalia, agitando una mano enjollada. Yo hablo de ponerle un poco de emoción. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una luz febril. ¿Por qué no le ponemos algo de emoción a nuestras vidas? Un simple juego. Nadie dijo nada. El único sonido era el tintineo nervioso de la cuchara de Elisa contra su plato. Amalia miró directamente a Elisa y a Damián. ¿Qué tal si intercambiamos parejas? El silencio que siguió fue tan profundo y pesado que sentí como si el aire se hubiera solidificado. Mi suegra se quedó paralizada con la jarra de rompope en la mano. Mi suegro carraspeó, confundido. Elisa se puso pálida como el mantel. Pero Damián. Damián sonrió. Una sonrisa lenta y depredadora. Me parece una idea fascinante, cuñada, dijo, su voz suntuosa. Hay que mantener la chispa viva, ¿no, Ciro? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí el peso de sus miradas como si fueran piedras. Vi la súplica silenciosa en los ojos de Elisa, el desafío en los de Damián y la expectación triunfante en los de Amalia. Ella sabía que yo odiaba las confrontaciones, que siempre cedía por mantener la paz. Pero esa noche algo era diferente. Porque yo ya sabía. Yo ya conocía el guión de su pequeña obra de teatro. Y en ese instante, decidí que no sería un actor secundario. Sería el director. Levanté mi copa, la sonrisa en mi rostro era una obra maestra de la arquitectura emocional, diseñada para ocultar las ruinas de mi interior. Claro, dije, mi voz sonando sorprendentemente calmada. ¿Por qué no?
Hay que vivir nuevas experiencias. Amalia aplaudió, encantada. Perfecto. Podemos empezar el próximo jueves. Maravilloso, respondí, tomando un sorbo de vino. El líquido amargo me supo a veneno y a antídoto al mismo tiempo. Por dentro, mi mente no gritaba. Estaba en silencio, fría y calculadora. Yo ya sabía que su partida había comenzado hacía meses. La mía estaba a punto de empezar. Y mi diseño final sería una demolición. La idea de Amalia no nació en el vacío de una cena navideña. Fue la culminación de años de pequeñas traiciones, de miles de cortes con papel que, juntos, habían logrado desangrar nuestro matrimonio. Mientras conducía a casa esa noche, con Amalia tarareando a mi lado como si nada, mi mente se convirtió en un museo. Un museo sombrío y silencioso, donde cada ofensa estaba expuesta en su propia vitrina, iluminada por la luz cruda de mi nueva realidad. La primera sala era la de la indiferencia. En el centro, había un pedestal con una réplica del Premio Nacional de Arquitectura que mi firma había ganado hacía 2 años. Recuerdo haber llegado a casa esa noche, con el pesado trofeo de bronce en mis manos, sintiéndome en la cima del mundo. Se lo mostré a Amalia, esperando ver orgullo, alegría, algo. Ella lo miró de reojo mientras se limaba las uñas. «Ah, qué bien, mi amor», dijo, su voz ausente. «Oye, ¿crees que este color me va?». Y luego procedió a quejarse durante 10 minutos sobre cómo el vestido que había usado en la ceremonia la hacía ver pálida. El trofeo terminó en un rincón de mi estudio, acumulando polvo, un monumento a un triunfo que solo yo celebré. La siguiente exhibición se titulaba Prioridades. La pieza central era un par de boletos de avión a Oaxaca, para nuestro 5º aniversario. Había planeado el viaje durante meses, un hotel boutique, cenas en los mejores restaurantes, tours privados. 2 días antes de partir, Amalia me llamó, su voz cargada de un dramatismo ensayado. «Ciro, no puedo ir. Elisa me necesita, está pasando por una crisis terrible con Damián». Me tragué mi decepción. «La familia es primero», me dije. Cancelé todo. Esa misma noche, mientras revisaba Instagram, vi una historia. Era de una amiga de Elisa. En la foto, en un bar de moda en el centro, estaban Elisa, Damián y mi esposa, Amalia, riendo a carcajadas, sosteniendo cócteles exóticos. La crisis, al parecer, se había resuelto milagrosamente con un poco de mezcal. Cuando se lo mencioné, ella me acusó de espiarla, de no confiar en ella. Dijo que solo estaban tratando de animar a Elisa. Lloró, y como siempre, yo terminé pidiendo perdón. La última y más dolorosa sala era la del engaño financiero. La pieza expuesta era un simple extracto bancario. Hace 1 año, noté una transferencia de 50,000 pesos de nuestra cuenta conjunta que yo no había autorizado. Cuando le pregunté a Amalia, su rostro se transformó en una máscara de indignación herida. Después de 1 hora de evasivas, finalmente confesó entre sollozos. Se los había prestado a Damián. Su negocio está a punto de despegar, Ciro, necesitaba un pequeño empujón, ¿no puedes apoyar a la familia? Yo, el arquitecto que revisaba cada factura y cada presupuesto con lupa, el hombre que había construido su patrimonio peso a peso, fui acusado de tacaño, de egoísta. «Es solo dinero», me gritó. «A veces parece que te importa más que yo». Una vez más, la culpa me invadió como una marea negra. Dejé pasar el asunto. El dinero nunca fue devuelto. Mientras conducía, el peso de todos esos recuerdos se asentó sobre mí. No eran incidentes aislados. Eran patrones. Tácticas. Cada discusión, cada lágrima de cocodrilo, cada acusación de que yo era frío o distante no eran quejas, eran parte de una estrategia. Una campaña de demolición lenta y sistemática contra mi autoestima y mi juicio. Estaban preparando el terreno, erosionando mi confianza en mí mismo para que, cuando llegara el golpe final, yo estuviera demasiado confundido y agotado para contraatacar. Llegamos a nuestra casa, una estructura moderna y minimalista que yo mismo había diseñado. Solía amarla, pero ahora se sentía como una jaula de cristal. Amalia entró, se quitó los tacones y suspiró.
Fue una linda noche, ¿no? Al final se animó el ambiente. La miré, de pie en medio de la sala que yo había creado para nosotros, y por primera vez no vi a mi esposa. Vi a una extraña. Una enemiga. Y en el silencio de nuestra casa perfecta, juré que el arquitecto que había diseñado esa jaula también sería quien diseñara su caída. El catalizador del cambio, el momento en que las sospechas se convirtieron en certezas de granito, no fue un grito ni una pelea. Fue un objeto. Un rectángulo de vidrio y metal frío que encontré por accidente un mes antes de esa fatídica cena de Nochebuena. Estaba buscando unos planos antiguos en el vestidor, en una de esas maletas de viaje que rara vez usábamos. Al moverla, algo adentro se deslizó y golpeó el costado con un ruido sordo. Abrí la maleta. Entre viejos souvenirs y ropa de verano, había un pequeño estuche de terciopelo. Y dentro, un smartphone. Un iPhone casi nuevo que yo no reconocí. No era el teléfono de Amalia, yo mismo le había regalado el último modelo hacía apenas unos meses. Mi corazón empezó a latir con una fuerza primitiva, un tambor de guerra en el silencio del vestidor. Lo encendí. La pantalla de bloqueo apareció, y sentí una punzada de dolor tan aguda que me dejó sin aire. Era una foto de nuestra luna de miel en Holbox. Nosotros dos, más jóvenes, sonriendo a la cámara, con el sol del atardecer pintando el cielo de naranja y púrpura. Un recuerdo puro, ahora usado como camuflaje para la traición. Me senté en el suelo, el teléfono en mi mano temblorosa. Probé las contraseñas obvias, nuestro aniversario, su cumpleaños, el mío. Nada. Mi mente trabajaba febrilmente. ¿Qué fecha sería lo suficientemente importante para ella como para recordarla, pero lo suficientemente discreta como para que yo no la sospechara? Y entonces, como un relámpago, me golpeó. Probé la fecha de nacimiento de Damián. El teléfono se desbloqueó. Lo que encontré dentro fue un abismo. Un universo paralelo de mentiras que había coexistido con el mío sin que yo me diera cuenta. La galería de fotos estaba llena de imágenes que me revolvieron el estómago. Selfies de Amalia y Damián en habitaciones de hotel, sus rostros sonrojados por el alcohol y la lujuria. Fotos de ellos en restaurantes caros, los mismos a los que Amalia decía que no podíamos ir porque había que ahorrar. Un video corto de ellos dos riendo en un viñedo, el mismo fin de semana que ella me había dicho que estaba en un retiro de yoga con su madre. Pero los mensajes de texto fueron lo que realmente me destrozó. Eran la arquitectura de su engaño, los planos detallados de su conspiración. Amalia, Ciro está cada vez más distante. Creo que está funcionando. Se siente culpable por trabajar tanto. Damián, perfecto, mi amor. Sigue así. Hazlo sentir como el villano. Para cuando le presente el proyecto, estará desesperado por demostrar que le importa la familia. El proyecto. Seguí leyendo, mi respiración atrapada en mi pecho. Descubrí que Damián no solo era un holgazán, era un desastre financiero. Tenía deudas de juego, préstamos informales, un estilo de vida que no podía permitirse. Y yo era su plan de rescate. Damián, el plan es simple. Lo convencemos de invertir 2 millones en la constructora fantasma. Con eso pago mis deudas, nos vamos un mes a Europa y cuando volvamos, provocamos una pelea. Con los videos de las citas, del intercambio, podemos hacerlo parecer el culpable de todo. Amalia, ¿estás seguro de que funcionará? Ciro es muy cuidadoso con el dinero. Damián, no con el dinero de la familia. Y tú, mi reina, eres su única familia. Lo tienes en la palma de tu mano. 2 millones de pesos. El dinero que yo había ahorrado para la entrada de una casa de campo, un sueño que habíamos compartido. Iban a robármelo. Y luego, a humillarme. A destruirme. Me quedé allí, en el suelo del vestidor, rodeado de los fantasmas de nuestros viajes, de la ropa que le había comprado, de la vida que creía haber construido. El arquitecto en mí vio la cruda realidad, mi matrimonio no era una casa con cimientos dañados. Era una maqueta. Una fachada de cartón diseñada para ocultar la podredumbre que había debajo. En ese momento, el dolor se transformó. Se enfrió,
se endureció, se afiló hasta convertirse en algo más. En propósito. No iba a gritar. No iba a confrontarla. Eso era lo que ellos esperarían. Un arrebato emocional que pudieran usar en mi contra. No. Yo era un arquitecto. Y los arquitectos no destruyen sin un plan. Copié cada foto, cada mensaje, cada registro de llamada a un disco duro encriptado. Borré mis huellas del teléfono y lo volví a colocar exactamente donde lo había encontrado. Cuando salí del vestidor, era otro hombre. El esposo amoroso y algo ingenuo había muerto en ese suelo frío. En su lugar, se levantó un constructor. Pero esta vez, no iba a construir un hogar. Iba a construir una trampa. Y la iba a diseñar con la misma precisión y paciencia con la que había diseñado cada uno de mis edificios. La decisión de no confrontar a Amalia de inmediato fue la más difícil y, a la vez, la más lúcida de mi vida. La rabia era un animal salvaje rugiendo dentro de mí, arañando las paredes de mi compostura. Quería arrojarle el teléfono a la cara, quería gritar hasta que las ventanas temblaran. Pero la imagen de sus mensajes, tan fríos y calculadores, me detuvo. Una reacción emocional era precisamente lo que ellos querían. Sería como un peón caminando directamente hacia una trampa de ajedrez. Así que me convertí en un actor. Mi vida se transformó en un escenario, y yo, en el protagonista de una obra que solo yo conocía. Adopté el papel que ellos habían escrito para mí, el del esposo culpable, absorto en su trabajo, cada vez más distante. Cuando Amalia me hablaba, yo respondía con monosílabos, mis ojos fijos en mi laptop. Cuando me preguntaba qué me pasaba, yo suspiraba y decía solo estrés del trabajo. Cada suspiro, cada respuesta cortante era una pincelada en el retrato del hombre que ellos necesitaban que yo fuera. Y funcionó. Vi el brillo de suficiencia en los ojos de Amalia. Me veía exactamente como me describía en sus mensajes, un hombre aburrido, predecible y fácil de manipular. No tenía idea de que, mientras ella celebraba su supuesta victoria, yo estaba en mi estudio hasta altas horas de la noche, no trabajando en planos de edificios, sino en los planos de su destrucción. Mi primer paso fue llamar al licenciado Rivas, un abogado de la vieja escuela, de esos que usan tirantes y tienen una mirada que puede atravesar el acero. Era un viejo amigo de mi tío Bosco, y su reputación de tiburón era legendaria en Querétaro. Le conté toda la historia, sin omitir un solo detalle. Escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre su escritorio de caoba. Cuando terminé, no mostró sorpresa, solo un cansancio profesional. Señor Ciro, dijo, su voz grave. Lo que usted tiene aquí no es solo un divorcio contencioso. Esto es un intento de fraude. Es una conspiración. Durante las siguientes semanas, el licenciado Rivas y yo trabajamos en la clandestinidad. Siguiendo su consejo, comencé a reestructurar mis finanzas. Creé un fideicomiso, una fortaleza legal impenetrable alrededor de mi patrimonio personal y los activos de mi firma. Cada peso que había ganado con mi sudor fue protegido, asegurado, fuera del alcance de sus manos codiciosas. Era un proceso meticuloso, casi quirúrgico, que requería una paciencia de hierro. Por fuera, yo era un esposo ausente. Por dentro, era un general preparando su ejército para la batalla. Mi estudio se convirtió en mi cuartel general. El disco duro encriptado, que contenía la evidencia de su traición, era mi arsenal. Lo llamé Proyecto Demolición. Cada noche, repasaba los mensajes, las fotos, no por masoquismo, sino para mantener mi resolución firme, para recordarme por qué estaba haciendo esto. Era una forma de anestesiar el dolor que aún persistía, transformándolo en combustible para mi plan. Cuando llegó la cena de Nochebuena y Amalia lanzó su propuesta indecente, yo ya no era una víctima a punto de ser emboscada. Era un depredador que había estado esperando pacientemente a que su presa se sintiera lo suficientemente segura como para salir a la luz. Mi aceptación no fue un acto de debilidad, fue el primer movimiento en mi tablero de ajedrez. Les hice creer que habían capturado a mi rey, sin darse cuenta de que yo ya estaba a un movimiento de darles jaque mate. La máscara de la paciencia era pesada, pero debajo de ella, mi rostro estaba tranquilo y decidido. El arquitecto estaba listo para dibujar la línea final.
El primer jueves de intercambio llegó con una atmósfera cargada de falsedad. Amalia pasó 2 horas arreglándose, un ritual que no había visto desde nuestros primeros meses de noviazgo. Eligió un vestido de seda negro que se ceñía a su cuerpo y el perfume caro que Damián le había regalado, un frasco que había encontrado escondido en su cajón de lencería. Era una actuación para una audiencia de uno, Damián. Cuando él llegó a recogerla, le dio un beso en la mejilla que duró un segundo de más, un gesto cargado de una intimidad que me revolvió el estómago. Mi tarea esa noche era salir con Elisa. La recogí en su casa. Damián ya se había ido con Amalia, dejándola sola en una casa demasiado grande y silenciosa. Llevaba un vestido sencillo y apenas se había maquillado. En el coche, el silencio era tan denso que podía sentirlo presionar contra mis tímpanos. Ella miraba por la ventana, sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. Decidí no llevarla a un lugar romántico. Eso sería parte de su juego. En cambio, la llevé a una cafetería tranquila y tradicional en el centro, un lugar con luz cálida y olor a granos de café recién molidos. Un lugar neutral. Elisa, empecé, mi voz suave para no asustarla. Sé que esto es increíblemente incómodo. Para mí también lo es. Ella me miró por primera vez, sus ojos grandes y oscuros llenos de una tristeza que parecía antigua. Sí, lo es. No tienes que fingir conmigo, continué, inclinándome ligeramente sobre la mesa. No voy a intentar nada. No soy parte de este juego. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Se la secó rápidamente, avergonzada. No sé qué decir. No digas nada entonces. Solo quiero entender. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con el cuidado de un cirujano. Amalia y Damián parecen muy entusiasmados con todo esto. Él ha estado hablando mucho de su nuevo proyecto. Parece que le está yendo muy bien. El efecto fue inmediato. El cuerpo de Elisa se tensó. Su mirada se volvió huidiza. Sí, murmuró. Está muy ocupado. Debe ser estresante, insistí suavemente. Manejar un negocio nuevo, las presiones financieras. A veces, cuando los hombres están bajo ese tipo de estrés, toman malas decisiones. Por lealtad a la familia, a veces arrastran a otros a sus problemas. La miré fijamente, y en sus ojos vi un destello de pánico. Sabía que había tocado una fibra sensible. Ella era una víctima en esto, pero también una cómplice. Estaba atrapada. Damián sabe lo que hace, dijo, su voz un susurro casi inaudible, como si intentara convencerse a sí misma. No presioné más. El resto de la noche hablamos de trivialidades, películas, libros, el clima. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Le había mostrado una salida, una posibilidad de que alguien más viera su situación. Le había demostrado que yo no era el enemigo. Cuando la dejé en su casa, me agradeció. Gracias, Ciro. Por la conversación. Esa noche, cuando Amalia regresó, pasada la medianoche, entró a la casa con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Olía a vino caro y al perfume de Damián. Se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá. ¿Y bien, cómo te fue con la aburrida de mi hermana?, preguntó, su voz con un borde burlón. Estuvo bien, respondí, mi voz monótona. Hablamos. Ah, qué emocionante, dijo, rodando los ojos. Luego sonrió, una sonrisa satisfecha y cruel. Nosotros la pasamos increíble. Fuimos a cenar a ese lugar nuevo en el campanario y luego, bueno, no necesitas los detalles. No, dije, mi voz vacía. No los necesito. Me di la vuelta y subí a nuestra habitación. Me metí en la cama, dándole la espalda. Escuché sus pasos detrás de mí, el susurro de su vestido al caer al suelo. Sentí el hundimiento del colchón cuando se acostó a mi lado. El calor de su cuerpo se sentía como el de un extraño. En la oscuridad, cerré los ojos y sentí como el último vestigio de amor que alguna vez sentí por ella se extinguía, dejando solo un frío y desolado paisaje de hielo.
Unos días después de la primera cita, decidí que era hora de involucrar a la única persona en la familia de Amalia en quien remotamente confiaba, su tío Bosco. Bosco era el hermano mayor de mi suegra, un hombre de 70 años, viudo y sin hijos, que había construido un pequeño imperio en la industria del transporte. Era directo, inteligente y, a diferencia del resto de la familia del Monte, valoraba el trabajo duro por encima de las apariencias. Siempre me había tratado con un respeto que rayaba en el afecto, viendo en mí, supongo, al hijo que nunca tuvo. Lo llamé con el pretexto de pedirle consejo de negocios. Nos citamos en su oficina, un espacio clásico y masculino, con muebles de madera oscura, olor a puro y una vista panorámica de la ciudad. Ciro, qué gusto verte, dijo, rodeando su enorme escritorio para darme un abrazo firme. Pero tienes una cara que parece que viste un fantasma, ¿problemas con Amalia? Su franqueza me desarmó. Algo así, tío. Pero en realidad, vengo a hablar de un negocio. Procedí a describirle el proyecto de Damián, presentándolo como si realmente lo estuviera considerando. Le hablé de la constructora, de la supuesta oportunidad de inversión, de los 2 millones de pesos. Mientras hablaba, observaba su rostro. Su expresión pasó de la curiosidad a la incredulidad, y finalmente a una ira apenas contenida. Cuando terminé, se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. Se quedó en silencio por un largo minuto, tamborileando sus dedos sobre la madera pulida. Ciro, dijo finalmente, su voz grave como un trueno distante. Te aprecio. Te aprecio de verdad. Así que te voy a hablar claro. Ese negocio es una estafa. Damián es un parásito con iniciativa, nada más. Si le das un solo peso, es como tirarlo a un pozo sin fondo. Fingí decepción y conflicto. Pero es familia, tío. Amalia insiste en que debo apoyarlo. Bosco me miró, sus ojos agudos escrutando mi rostro. Vio algo más allá de mi actuación, la desesperación real que se escondía debajo. Soltó un suspiro profundo y cansado. Se levantó y caminó hacia un gran librero. Detrás de una fila de libros de contabilidad, había una pequeña caja fuerte. La abrió y sacó un sobre grueso y amarillento. Hay algo que no sabes de esta familia, Ciro, dijo, volviendo a su escritorio y dejando el sobre entre nosotros. Algo que mi padre, tu abuelo político, estipuló para proteger su legado de los buitres, incluso de los que llevan su propia sangre. Abrió el sobre y sacó un documento antiguo, redactado en una máquina de escribir. Era una copia del testamento de su padre. Mi padre fue un hombre duro, pero justo, continuó Bosco. Sabía que había criado a algunos hijos trabajadores y a otros, bueno, a otros como a mi hermana, tu suegra, que valoran más una fiesta que un balance general. Por eso, incluyó una cláusula especial. La llamamos la cláusula de moralidad, punto. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro confidencial. La cláusula estipula que cualquier heredero directo, y esto incluye a sus nietas Amalia y Elisa, que cometa un acto de depravación moral comprobada, que traiga deshonra pública al apellido del Monte, perderá inmediata y permanentemente todo derecho a su herencia. Y créeme, la herencia es considerable. Me quedé sin palabras. El aire en la oficina pareció volverse más denso. ¿Qué define la depravación moral?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. Fraude, delitos graves, y hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos, adulterio. Un adulterio que pueda ser probado en una corte o que cause un escándalo público. De repente, todas las piezas encajaron. Este no era solo un plan para robarme 2 millones de pesos. Era una jugada mucho más grande. Si lograban que yo pareciera el culpable del divorcio, Amalia no solo se quedaría con parte de mi dinero, sino que mantendría intacto su acceso a la fortuna familiar. Yo soy el albacea de ese testamento, Ciro, concluyó Bosco, su voz dura como el granito. Tengo el poder y la obligación de hacerla cumplir. Se reclinó de nuevo en su silla y me miró. Ahora, dime la verdad, ¿qué está pasando realmente? Y se lo conté todo. El segundo teléfono, los mensajes, el intercambio, el plan de fraude. No me interrumpió. Cuando terminé,
La oficina estaba en un silencio sepulcral. La ira en el rostro de Bosco era terrible de contemplar. Ese malnacido de Damián siseó. Y Amalia, siempre fue la consentida, la que creía que podía salirse con la suya. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Ciro, tienes en tus manos un arma nuclear. Úsala con sabiduría. Salí de su oficina con el mundo girando a mi alrededor. Ya no estaba luchando por dinero o por orgullo. Estaba luchando en un campo de batalla mucho más grande, con reglas que acababa de descubrir. El testamento del abuelo era el arma que Bosco había mencionado. Y yo, el arquitecto, acababa de encontrar la viga maestra que, si la retiraba, derrumbaría todo su corrupto edificio. Armado con el conocimiento de la cláusula de moralidad, mi plan adquirió una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de defenderme, sino de ejecutar un ataque preventivo, tan preciso y devastador que no dejaría lugar a dudas. Necesitaba evidencia. Evidencia irrefutable, del tipo que un abogado como el licenciado Rivas pudiera presentar ante un juez o, más importante aún, ante el albacea de un testamento. Al día siguiente, contraté a un investigador privado. No era un tipo de película con gabardina y sombrero, sino un ex policía judicial llamado Méndez, un hombre discreto y eficiente con una red de contactos por toda la ciudad. Le entregué toda la información que tenía, fotos de Damián, horarios, lugares que frecuentaban y el disco duro encriptado. Quiero todo, le dije, mi voz firme. Fotos, videos, registros. Quiero saber a dónde van, con quién hablan, qué comen. Quiero saber si respiran sin que yo me entere. Méndez asintió, su rostro impasible. Es un trabajo de vigilancia completo. Costará, pero será exhaustivo. El dinero no es problema, respondí. La ironía no se me escapó, iba a usar el dinero que ellos planeaban robarme para financiar su propia caída. Mientras Méndez trabajaba en las sombras, yo seguía interpretando mi papel en casa. Soporté 2 jueves de intercambio más. Mis citas con Elisa eran cada vez más tensas. Ella sabía que yo sabía algo, y yo sabía que ella estaba aterrorizada. En nuestra última salida, la confronté suavemente. Elisa, no tienes que vivir con miedo, le dije mientras tomábamos un café. Sé que estás atrapada. Si alguna vez necesitas ayuda, si quieres salir de esto, puedes contar conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un momento pensé que se derrumbaría. Pero el miedo a Damián era más fuerte. Sacudió la cabeza y se encerró de nuevo en su caparazón de silencio. Había hecho lo que podía. En paralelo, el licenciado Rivas y yo trabajábamos en la fortaleza financiera. Cada tarde, después de la oficina, me reunía con él. Firmé decenas de documentos, transferí fondos, creé estructuras legales complejas. Fue como construir un búnker. Ladrillo por ladrillo legal, estaba sellando mi patrimonio, asegurándome de que cuando la tormenta llegara, yo estaría a salvo. Amalia, mientras tanto, vivía en una burbuja de arrogancia. Me trataba con una condescendencia casi maternal, como si yo fuera un niño ingenuo que necesitaba ser guiado. A menudo hablaba del gran futuro que nos esperaba una vez que invirtiéramos en la familia. Imagínalo, Ciro, me dijo una noche, mientras estábamos en la cama. Ella leía una revista de viajes y yo fingía leer un libro. Con el éxito del negocio de Damián, podremos viajar por todo el mundo. Dejarás de preocuparte tanto por el dinero. Asentí sin levantar la vista de mi libro. Suena bien. Los informes de Méndez comenzaron a llegar. Eran un torrente constante de sordidez. Fotos de Amalia y Damián entrando y saliendo de hoteles de paso. Registros de tarjetas de crédito que mostraban cenas de miles de pesos. Pero la joya de la corona llegó 2 semanas después. Méndez me entregó una memoria USB. Escuche esto, dijo. Era una grabación de audio, con una calidad sorprendentemente clara. Damián estaba en un bar, hablando con un amigo, su voz envalentonada por el alcohol. Y el arquitecto idiota se lo tragó todo, decía Damián entre risas. 2 millones, compadre, 2 millones. ¿Cree que está invirtiendo en una constructora? La única construcción que voy a hacer es la de mi nueva vida en Cancún.
Amalia ya está buscando departamentos. La grabación continuaba, cada palabra era un clavo más en su ataúd. Alardeaba de cómo me manipulaba, de cómo Amalia era la carnada perfecta, de sus planes para desaparecer una vez que tuvieran el dinero. Escuché la grabación 3 veces. No sentí rabia. Sentí una claridad absoluta. Tenía todo lo que necesitaba. Las fotos, los registros, y ahora, una confesión de su propia boca. La evidencia estaba construida. La trampa estaba lista. Solo faltaba elegir el momento y el lugar para hacerla saltar. Y el universo, en su irónico sentido del humor, estaba a punto de ofrecérmelo en bandeja de plata. La oportunidad perfecta llegó en forma de una invitación con letras doradas. Mis suegros, los del monte, iban a celebrar su 40º aniversario de bodas. Planearon una fiesta por todo lo alto en una de las haciendas más exclusivas de las afueras de Querétaro. Sería el evento social del año para su círculo. Toda la familia, amigos, socios de negocios, todos estarían allí. Era un escenario diseñado para la ostentación y la apariencia, el hábitat natural de la familia del monte. Y para mí, era el matadero perfecto. Durante una cena familiar de domingo, mi suegra anunció la fiesta con gran fanfarria. Amalia aplaudió emocionada. «Mamá, qué maravilla. Tenemos que asegurarnos de que todo sea perfecto». Fue entonces cuando vi mi apertura. Dejé los cubiertos a un lado y me aclaré la garganta. «Señora del Monte, si me lo permiten, me gustaría ofrecer mi ayuda. Como un regalo de aniversario de mi parte». Mi suegra me miró, sorprendida y complacida. «Claro que sí, Ciro, qué detalle». He estado pensando, continué, mi voz cuidadosamente calibrada para sonar sincera y un poco formal. Podría encargarme de preparar un video conmemorativo. Una recopilación de fotos y videos de sus 40 años juntos. Podríamos proyectarlo durante la cena. Sería un momento muy emotivo. La idea fue un éxito instantáneo. Amalia me miró con una extraña mezcla de sorpresa y aprobación, como si no pudiera creer que su aburrido esposo pudiera tener una idea tan sentimental. Mis suegros estaban encantados. «Excelente idea, hijo», exclamó mi suegro. «Te daremos todas las fotos antiguas». Durante las siguientes semanas, me convertí en el yerno modelo. Pasé horas en casa de mis suegros, escaneando viejas fotografías, escuchando sus historias. Amalia y Damián me observaban desde la distancia, con sonrisas burlonas. Seguramente pensaban que mi repentino interés en la familia era un intento patético de reconectar, una señal de mi debilidad. No podían estar más equivocados. Cada foto que escaneaba, cada anécdota que escuchaba, solo afilaba mi determinación. Estaba construyendo el caballo de Troya. El verdadero golpe lo preparé una semana antes de la fiesta. Organicé una cena en nuestra casa. Solo nosotros 4, Amalia, Damián, Elisa y yo. La atmósfera era tensa, cargada con la electricidad de las mentiras no dichas. Elisa apenas probó bocado. Después de la cena, mientras tomábamos una copa de vino en la terraza, me puse de pie. «Bueno», dije, levantando mi copa. «Tengo un anuncio que hacer». Amalia y Damián intercambiaron una mirada expectante. «He estado pensando mucho en la propuesta de inversión de Damián», continué lentamente. «Sé que he sido reacio. Pero he llegado a una conclusión. La familia es lo más importante». El rostro de Damián se iluminó. Amalia contuvo una sonrisa de triunfo. «Así que he decidido que sí. Voy a invertir los 2 millones de pesos en tu proyecto, Damián». El silencio fue roto por el grito ahogado de Amalia. Damián se levantó y me abrazó, dándome palmadas en la espalda que se sentían como golpes. «Sabía que entrarías en razón, cuñado, vamos a hacer historia». «Pero», dije, y ambos se detuvieron para mirarme. «Quiero hacerlo bien. Quiero que sea una sorpresa para tus padres, Amalia. Un regalo. Anunciaré la inversión públicamente, durante la proyección del video en su fiesta de aniversario. Como un tributo a la unión de nuestra familia». La carnada era irresistible.
No solo obtendrían el dinero, sino que lo harían frente a toda la alta sociedad, cimentando la imagen de Damián como un empresario exitoso y la mía como la de un esposo y yerno solidario. Era el escenario de sus sueños. Es la idea más maravillosa que has tenido, dijo Amalia, sus ojos brillando, no de amor, sino de pura y dura codicia. Esa noche, mientras yacía en la cama, escuchando la respiración tranquila de la mujer que había planeado mi ruina, no sentí nada más que un vacío helado. El anzuelo había sido mordido. La trampa estaba cebada. La fiesta de aniversario no sería una celebración. Sería una ejecución pública. Si te está gustando esta historia de traición y estrategia, ayúdame a que llegue a más personas. Dale un me gusta al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario y cada me gusta ayudan enormemente. Muchísimas gracias por tu apoyo, y ahora, continuemos con el plan de Ciro. La hacienda San Gabriel era un sueño barroco hecho de cantera rosa y jardines exuberantes. Esa noche, estaba iluminada por cientos de luces cálidas que colgaban de los árboles como estrellas caídas. Más de 100 invitados, lo más selecto de la sociedad queretana, se paseaban por el césped, con copas de champán en la mano, sus risas y conversaciones flotando en el aire fresco de la noche. Era una escena de perfecta elegancia, una mentira bellamente orquestada. Yo me sentía extrañamente en calma, como el ojo de un huracán. Llevaba un traje oscuro hecho a la medida, y mi rostro era una máscara de serenidad. Amalia estaba radiante a mi lado, aferrada a mi brazo. Llevaba un vestido plateado que brillaba con cada movimiento, pero el brillo más intenso estaba en sus ojos. Era la mirada de una jugadora de póker que tiene una escalera real y está a punto de llevarse el pozo. Mis suegros, los anfitriones, recibían a los invitados con sonrisas ensayadas. Parecían los reyes de un pequeño reino, ignorantes de que su castillo estaba a punto de ser asediado desde adentro. Damián y Elisa llegaron poco después. Él exudaba una confianza arrogante, saludando a la gente con palmadas en la espalda, ya actuando como el empresario millonario que creía que estaba a punto de ser. Se acercó a mí, su aliento olía a whisky caro. Nervioso, cuñado, me preguntó en voz baja, con una sonrisa de complicidad. Un poco, respondí, mi voz neutra. Es una gran noche. Es el comienzo de una nueva era, dijo, guiñándome un ojo antes de alejarse para tomar otra copa. Bienvenido al club de los ganadores, Ciro. Sabía que entenderías. Elisa, por otro lado, parecía un fantasma. Su vestido pálido la hacía casi desaparecer en la multitud. Evitaba mi mirada, sus ojos fijos en un punto invisible en el suelo. El peso de su secreto la estaba consumiendo. La cena fue servida en el gran salón. Las mesas estaban adornadas con flores blancas y candelabros de plata. Mientras los meseros servían los platos, mi suegro se puso de pie para dar un discurso. Habló del amor, del compromiso, de los 40 años de altibajos junto a su esposa. Y luego, su discurso tomó un giro que me pareció una broma cósmica. El verdadero pilar de nuestra familia, dijo, su voz resonando en el salón silencioso, siempre ha sido el honor. La lealtad. La honestidad. Valores que hemos tratado de inculcar en nuestras hijas. Vi a Amalia sentir una expresión de piedad filial en su rostro. Vi a Damián levantar su copa en un gesto de aprobación. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Cuando mi suegro terminó, en medio de los aplausos, el maestro de ceremonias anunció el siguiente evento de la noche. Y ahora, dijo con voz pomposa, el yerno de la familia, el reconocido arquitecto Ciro, ha preparado una sorpresa muy especial. Un viaje a través de los recuerdos, un aplauso para Ciro mientras nos presenta su video conmemorativo. Los aplausos llenaron la sala. Amalia me apretó el brazo y me susurró al oído, es tu momento, cariño. Haznos sentir orgullosos. Me levanté. Caminé hacia el pequeño escenario donde se encontraban el proyector y la laptop. La calma que sentía era absoluta, la calma de un demolicionista que está a punto de presionar el detonador. Conecté la laptop, tomé el micrófono y miré a la audiencia.
Mis ojos se encontraron con los de Amalia y Damián. Me sonrieron, expectantes. Buenas noches, dije, mi voz clara y firme. Lo que van a ver es, en efecto, una historia sobre la familia. Sobre la confianza. Y sobre la verdad. Atenuaron las luces. La pantalla gigante detrás de mí cobró vida. La demolición estaba por comenzar. La pantalla se iluminó, y un suave acompañamiento de piano comenzó a sonar. Las primeras imágenes aparecieron, tal como todos esperaban. Una foto en blanco y negro de mis suegros el día de su boda, jóvenes e idealistas. Un video granulado de sus primeras vacaciones. Fotos del nacimiento de Amalia, luego de Elisa. Cumpleaños, navidades, graduaciones. Un montaje de momentos felices, cuidadosamente seleccionados para adormecer a la audiencia en una falsa sensación de normalidad. El salón estaba en silencio, los invitados sonreían con nostalgia. Mis suegros se tomaron de la mano, sus ojos brillando con lágrimas de emoción. Amalia me lanzó una mirada de aprobación. Todo iba según el plan, su plan. Entonces, la música de piano se detuvo abruptamente. La pantalla se quedó en negro por un segundo. Se escuchó un murmullo de confusión entre los invitados. La siguiente imagen que apareció no era una foto familiar. Era un documento. Un extracto bancario de mi cuenta conjunta, con una flecha roja brillante señalando una transferencia de 50,000 pesos. La fecha era visible. Debajo, superpuesta, la transcripción de un mensaje de texto. Amalia, ya lo tengo. No sospechó nada. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Vi a mi suegra fruncir el ceño, confundida. Amalia se puso rígida a mi lado, su sonrisa congelada. La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba una foto, nítida y en alta resolución. Era Amalia y Damián, besándose apasionadamente en la entrada de un hotel boutique. La fecha y la hora estaban estampadas en la esquina inferior. Era de una tarde en la que Amalia supuestamente estaba en una junta de trabajo. El jadeo se convirtió en un grito ahogado. Mi suegro se medio levantó de su silla, su rostro una máscara de incredulidad. Pero yo apenas estaba comenzando. El video se convirtió en una cascada de evidencia. Una tras otra, las pruebas aparecían en la pantalla, implacables. Apareció una transcripción de sus mensajes, planeando el intercambio de parejas como una coartada. Damián, con el intercambio, nadie podrá decir nada. Seremos una familia moderna y abierta. Aparecieron los registros de la tarjeta de crédito de Damián, mostrando compras de joyas, cenas de lujo, regalos para mi esposa, todo mientras él me pedía dinero prestado. Y entonces, llegó el audio. La sala quedó en un silencio sepulcral mientras la voz de Damián, clara y arrogante, llenaba el espacio. Y el arquitecto idiota se lo tragó todo. 2 millones, compadre, 2 millones. ¿Cree que está invirtiendo en una constructora? La única construcción que voy a hacer es la de mi nueva vida en Cancún. Amalia ya está buscando departamentos. El rostro de mi suegro se contrajo de furia. Amalia me miraba, su rostro pálido como la cera, sus ojos desorbitados por el pánico y el odio. La presentación continuó, metódica, brutal. Mostré los planos de la constructora fantasma, demostrando que era una empresa fachada sin activos. Mostré los mensajes donde planeaban cómo me culparían del divorcio. Cada pieza de su conspiración fue expuesta, desmantelada y proyectada para que todos la vieran. Yo seguía de pie junto al proyector, impasible, como un presentador de noticias informando sobre un desastre natural. No había emoción en mi rostro, solo la fría satisfacción de un trabajo bien hecho. Estaba demoliendo su mundo, ladrillo por ladrillo de mentiras, y lo estaba haciendo con mis propias herramientas, la lógica, la evidencia y la verdad. El video terminó. La pantalla se quedó en negro. La música no volvió. El silencio en el salón era total, absoluto, un vacío sonoro donde antes había risas y música. Era el silencio que precede al colapso de un edificio. Y yo, el arquitecto, sostenía el detonador en mi mano. El silencio se rompió. No con un estallido, sino con un sollozo. Fue mi suegra.
El sonido fue desgarrador, el lamento de una mujer que acababa de ver su mundo perfecto hecho añicos frente a sus ojos. Mi suegro, por otro lado, parecía haberse convertido en piedra, su rostro pálido y sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el mantel. «Es mentira», gritó Amalia, poniéndose de pie de un salto. Su voz era estridente, histérica. «Todo es un montaje. Ciro está loco. Está obsesionado conmigo y no puede aceptar que quiero dejarlo». Damián también se levantó, su rostro rojo de furia y humillación. «Es una calumnia. Este hombre está tratando de arruinarme porque le tiene envidia a mi éxito». Algunos invitados empezaron a murmurar, confundidos. Por un instante, la negación desesperada de ambos pareció sembrar una pequeña duda. «¿Envidia?», pregunté calmadamente en el micrófono, mi voz resonando en todo el salón. «¿Envidia de tus deudas de juego, Damián? ¿O de tus planes para estafar a esta familia?». Me volví hacia la pantalla. «Creo que nos falta una última pieza de evidencia». Hice clic en el mouse. La pantalla volvió a encenderse. Esta vez, no era un documento ni una foto. Era un video de vigilancia, granulado pero claro. Mostraba a Damián y a Elisa en el estacionamiento de un centro comercial. La cámara de audio del investigador había captado la conversación. La voz de Damián era un siseo venenoso. «Escúchame bien, Elisa. Más te vale seguir con el plan. Si abres la boca, si le dices una sola palabra a alguien sobre lo que pasó con ese coche en Monterrey, te juro que yo mismo me encargaré de que toda tu familia se entere. Arruinaste una vida, y yo te salvé. Ahora me debes. Así que sonríe, actúa tu parte y no me vuelvas a cuestionar». En el salón, Elisa soltó un grito ahogado y se cubrió el rostro con las manos, sus hombros sacudidos por sollozos incontrolables. Amalia miró a su hermana, luego a Damián, su rostro una mezcla de confusión y horror. La traición ahora era de doble filo. «¿Monterrey?», preguntó mi suegro, su voz apenas un susurro roto, dirigida a su hija menor. «¿De qué está hablando?». Elisa, temblando de pies a cabeza, se levantó. Las lágrimas corrían por su rostro. «Hace 3 años», dijo, su voz quebrada. Tuve un accidente. Atropellé a alguien. Entré en pánico. La única persona a la que llamé fue a Damián. Él me ayudó a encubrirlo. Hizo que pareciera que el coche fue robado. Me ha estado chantajeando con eso desde entonces». La confesión cayó como una bomba de plomo en el salón. La familia Del Monte no solo era un nido de adulterio y fraude, sino también de un encubrimiento criminal. Fue en ese momento que una figura se levantó desde una de las mesas del fondo. Era tío Bosco. Había permanecido en silencio durante toda la proyección, observando, evaluando. Caminó lentamente hacia el frente, su presencia imponente acallando los murmullos restantes. No me miró a mí. Miró a sus sobrinas y a sus padres. «Como saben», comenzó tío Bosco, su voz retumbando con una autoridad que nadie se atrevió a desafiar, «mi padre, en su infinita sabiduría, dejó instrucciones muy claras para proteger el honor de esta familia». Se detuvo, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Como albacea de su testamento, y ante esta evidencia irrefutable de fraude, adulterio, chantaje y encubrimiento, actos que han traído una deshonra pública e innegable al apellido Del Monte. Su mirada se posó primero en Amalia, luego en Elisa, invocó la cláusula de moralidad. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Amalia Del Monte y Elisa Del Monte, a partir de este momento, y de acuerdo con la última voluntad de su abuelo, quedan desheredadas. Su parte de la herencia será transferida a la caridad, como él estipuló. La sentencia final había sido dictada. No por mí, sino por el fantasma de un patriarca que había previsto la debilidad de su propia sangre. Amalia se quedó boquiabierta, el sonido ahogado en su garganta. Elisa simplemente se desplomó en su silla, completamente rota. La demolición estaba completa. El edificio de mentiras de la familia Del Monte se había derrumbado hasta sus cimientos. Lo que siguió fue el caos. Un caos sordo y desordenado.
Los invitados, atrapados entre el horror y la fascinación morbosa, comenzaron a levantarse y a irse en un éxodo silencioso, sin atreverse a mirar a los miembros de la familia caída en desgracia. Eran como espectadores abandonando un teatro después de una tragedia particularmente brutal. Damián, al darse cuenta de que lo había perdido todo, intentó acercarse a mí, su rostro convulsionado por la rabia. Tú, hijo de perra, ¿me las vas a pagar? Antes de que pudiera dar 2 pasos, tío Bosco se interpuso. A pesar de sus 70 años, era un hombre corpulento y fuerte. Largo de aquí, Damián, dijo, su voz era un gruñido bajo y peligroso. Largo de mi vista antes de que olvide que soy un hombre civilizado. Damián vaciló, pero al ver la furia asesina en los ojos de mi suegro, que se había levantado también, entendió que había perdido. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió casi corriendo del salón, perseguido por las miradas de desprecio de todos. Mi suegra corrió hacia Elisa, que seguía llorando desconsoladamente. Mi suegro se quedó paralizado, mirando a Amalia como si nunca la hubiera visto antes. Amalia, por su parte, finalmente enfocó su furia en mí. Se acercó, sus ojos inyectados en sangre. ¿Estás feliz, siseó, su voz temblando de odio? ¿Esto es lo que querías? ¿Destruir a mi familia? ¿Humillarme frente a todos? La miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí nada. Ni amor, ni odio, ni siquiera lástima. Solo un vacío inmenso. Yo no destruí a esta familia, Amalia, respondí, mi voz tranquila, casi clínica. Yo solo encendí la luz para que todos vieran que ya estaba en ruinas. Ustedes mismos colocaron los explosivos. Yo solo presioné el detonador. Me di la vuelta. No había nada más que decir. Caminé a través del salón, pasando junto a las mesas a medio abandonar, las flores marchitándose, los restos de una celebración que se había convertido en un funeral. Nadie me detuvo. Salí de la hacienda y respiré el aire frío de la noche. El cielo estaba lleno de estrellas, indiferentes y eternas. No me sentía victorioso. No había euforia en mi corazón. La venganza, descubrí en ese momento, no era un plato que se sirve frío. Era un plato vacío. Te deja hambriento, anhelando algo que ya no puedes recuperar. Mientras me alejaba en mi coche, dejando atrás las luces de la fiesta y los escombros de 7 años de mi vida, una extraña sensación de paz comenzó a asentarse en mí. Era la paz de la finalidad. La paz de un edificio demolido que deja un terreno limpio. No sabía qué construiría en ese terreno. Pero sabía, con una certeza absoluta, que lo construiría solo. Y que esta vez, me aseguraría de que los cimientos fueran sólidos como la roca. Los 6 meses que siguieron a la fiesta fueron un borrón de trámites legales y un silencio ensordecedor. El divorcio fue rápido y limpio. Gracias a la abrumadora evidencia y al contrato prenupcial que el licenciado Rivas me había insistido en firmar años atrás, Amalia no recibió nada de mi patrimonio. Su batalla legal fue breve y humillante. Me mudé de la casa que había diseñado para nosotros. No podía soportar vivir entre los fantasmas de lo que había sido. Encontré un loft en el centro histórico, un espacio industrial con techos altos, ladrillo expuesto y enormes ventanales. Era lo opuesto a nuestra antigua casa, era honesto, crudo, sin pretensiones. Y era mío. Las noticias de la familia del Monte me llegaban a través de tío Bosco, con quien desarrollé una amistad genuina. Amalia, despojada de su herencia y de mi apoyo financiero, se vio obligada a volver a vivir con sus padres. La humillación, me contaba Bosco, la había consumido. Pasaba los días encerrada en su antigua habitación, una reina exiliada en un reino de un solo cuarto. Damián, como era de esperar, desapareció. Acorralado por las deudas y con una posible investigación por fraude cerniéndose sobre él, se esfumó. Nadie sabía a dónde había ido, y a nadie le importaba. La historia de Elisa fue más compleja. Su confesión sobre el accidente en Monterrey abrió una investigación. Resultó que la víctima no había muerto, pero había quedado con lesiones graves. Con la ayuda de tío Bosco, Elisa enfrentó las consecuencias. Su cooperación le valió una sentencia reducida.
Pasó un tiempo en prisión, un castigo que, según Bosco, ella aceptó como una penitencia necesaria. Un día, recibí un correo electrónico. Era de Elisa. No era largo. No pedía perdón, porque sabía que no había perdón que pudiera pedir. Simplemente contaba su historia. La historia de una niña que creció a la sombra de una hermana manipuladora, de una joven que cometió un error terrible y que pasó años atrapada en una red de miedo y culpa. Me contó que estaba en terapia, que estaba tratando de entender cómo se había perdido a sí misma. Leí el correo 2 veces. Luego, lo arrastré a la papelera. Su historia era trágica, pero ya no era parte de la mía. Mi empatía tenía límites, y la familia del monte los había agotado todos. Mi vida, mientras tanto, comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Me sumergí en mi trabajo, aceptando proyectos desafiantes que me obligaban a crear, a construir. El acto de diseñar espacios nuevos y funcionales a partir del caos se convirtió en una terapia. Cada línea que dibujaba, cada estructura que levantaba, era un paso más lejos de la demolición. Mi nuevo hogar, el loft, lentamente comenzó a llenarse no de lujos, sino de vida. Compré plantas, adopté un perro, volví a conectar con viejos amigos. La soledad inicial dio paso a una tranquila autosuficiencia. Descubrí que disfrutaba de mi propia compañía, del silencio que ya no era opresivo, sino pacífico. Estaba reconstruyendo mi vida, viga a viga, sobre un terreno que ahora era exclusivamente mío. Ha pasado un año desde la fiesta de aniversario. Estoy sentado en mi loft, en un sillón de cuero gastado, con mi perro, un mestizo llamado Bruno, dormitando a mis pies. La luz del atardecer entra por los enormes ventanales, bañando la estancia en tonos dorados y anaranjados. Sobre la mesa de centro, extendidos, no hay extractos bancarios ni grabaciones secretas. Hay planos. Los planos de una casa pequeña y sostenible que estoy diseñando para mí en un terreno que compré en las afueras de la ciudad. Tío Bosco me visitó la semana pasada. Me contó que, tal como dictaba el testamento, la herencia de Amalia y Elisa fue donada íntegramente a un fideicomiso para becas educativas, llevando el nombre de mi abuela política. Un final justo, poético. Me dijo que Amalia había empezado a trabajar en una galería de arte, un trabajo modesto. Que estaba cambiando. Asentí, pero la noticia no me provocó ninguna emoción. Era como leer sobre el clima en una ciudad lejana. La venganza no me trajo la felicidad que las películas prometen. No hubo una catarsis explosiva, ni una alegría triunfal. Lo que me trajo fue algo mucho más valioso, me trajo paz. La paz de la verdad. La paz de saber que había defendido mi trabajo, mi dignidad y mi futuro. La paz de haber demolido una estructura tóxica hasta los cimientos para poder construir algo nuevo, algo honesto, sobre un terreno limpio. Mi vida ahora es más simple. Mi trabajo prospera, mi círculo de amigos es pequeño pero sólido, y mi hogar es un santuario de tranquilidad. He aprendido que la arquitectura más importante no es la que se hace con concreto y acero, sino la que construimos dentro de nosotros mismos. A veces, en noches como esta, cuando el silencio es profundo, me pregunto sobre las decisiones que tomé. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir y proteger lo que construí con mi esfuerzo. Expuse la podredumbre para que todos la vieran. Algunos de mis antiguos amigos en común me llaman héroe, un justiciero. Otros, los que eran más cercanos a la familia de Amalia, me llaman un monstruo sin corazón, un hombre cruel que disfrutó destruyendo a su propia familia. Miro los planos sobre la mesa, el diseño de mi futuro. Y les pregunto a ustedes, los que ahora conocen toda la historia, los que han visto cada grieta en la fachada. Viendo la historia completa, ¿ustedes qué opinan? ¿Fui yo el villano? Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te ha mantenido en vilo, te agradecería que le dieras un me gusta al video, lo compartieras con alguien a quien creas que le pueda interesar y te suscribieras al canal para no perderte las próximas historias. Tu apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes.
Muchas gracias de corazón.